nuestros estudios en Guayaquil saludamos al prefecto del Guayas y líder del Movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala. Jimmy, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Janet, buen día. Bueno, pues ayer usted sorprendió luego de que pues, se perfilaba como un posible candidato a la presidencia de la República, o también se hablaba de que usted podría ser el binomio del candidato oficialista. Ayer sorprende y dice pues que definitivamente se retira. ¿Qué pasó? Mire, Janet, buenos días a sus televidentes. En realidad no pasó nada más allá de que el tema del ser binomio de Lenín Moreno fue siempre una especulación, así lo manifesté desde el primer momento. Y lo otro que a mí me parece que hay que ir tomando definiciones. Como está el panorama electoral en este momento, una nueva candidatura, en lugar de contribuir a unir desde nuestra óptica, apuntaría más bien a dividir. Nos decidimos mejor por no seguir atomizando el panorama electoral, y porque al paso que vamos, estimada Janet, yo veo no menos de 10 candidatos a la presidencia de la República. De modo que preferimos presentar un resumen de nuestro programa de gobierno. Lo hicimos ayer y dijimos que el candidato que acepte esos planteamientos, que se siente a conversar con nosotros y los acepte, a ese candidato le vamos a presentar el apoyo del Centro Democrático. Como usted recuerda, Janet, ya somos movimiento nacional desde el mes de enero de este año. Ahora, en el escogimiento de ese candidato, ¿hacia dónde ve el futuro del Centro Democrático? Bueno, usted ha estado bastante cerca del gobierno nacional durante los últimos años, lo hemos visto bastante cercano. ¿Con esta decisión se aleja de la fórmula gobiernista? ¿Está buscando otra alternativa o todavía la considera? No, ni me alejo ni ando buscando otra cosa que no sea un candidato a la presidencia que acepte las cosas que nosotros planteamos. Ejemplo, que tenga claro que la salida para la grave crisis del país es invertir decididamente en agricultura, en ganadería, en agroindustria, y olvidar que este Ecuador tuvo en algún momento un muy interesante pasado petrolero. Olvidarnos de ese Ecuador petrolero. El candidato que se acuerde que en el exterior hay 2,5 millones de migrantes que lo único que tienen es apenas un limitado derecho al voto, si se quiere, como algo importante que han ganado, sí, en estos últimos años. Al candidato que acepte, por ejemplo, que es menester, que es indispensable, que es urgente renegociar la deuda externa, que con la China nos significa, por ejemplo, un pago de intereses anuales de alrededor del 7.5%, que se entiende porque nuestro riesgo país está por arriba de los 850 puntos, pero es necesario renegociar, no tasas, pero sí plazos. Al candidato que entienda, por ejemplo, que el Ecuador tiene que inyectar una dosis de confianza a los empresarios, que deben ser socios estratégicos del desarrollo, abriéndole las puertas, por ejemplo, a la banca internacional. A mí me parece que sería una señal muy interesante. Y temas que tienen que ver incluso por el propio reconocimiento, que estamos en crisis. Para poder enfrentar la crisis, primero reconozcamos que estamos en crisis, y lo estamos. Esto no significa ni acercarse ni separarse de nadie. Simplemente el Centro Democrático, sin beneficio de inventario, no va a endosar apoyo. Si nosotros como Centro Democrático no vamos a estar en candidatura a la presidencia de la República, entonces algún candidato debe analizar estas propuestas. Al candidato con el que lleguemos a ese entendimiento, a ese candidato vamos a apoyar. Por supuesto, Janet, tampoco estamos de acuerdo con las líneas extremas de que la solución para la salida del país es destruir lo que está hecho, destruir lo que se ha ganado y empezar desde cero. Esa fórmula extrema tampoco está en nuestra óptica, porque nosotros no somos dogmáticos, sino somos un movimiento de centro que es más bien práctico y que busca y que tiene como centro el ser humano. Pero Jimmy, a ver, hay cosas que hay que transparentarlas. Aquí estuvo hace unos meses Ramiro González también, digamos, en el mismo lugar que está ocupando usted ahora, de ser hasta ayer
muy cercano al gobierno, cero crítica, muy en la línea, en el momento que se produjeron crisis en el país o violación de derechos humanos o aprobación de leyes absolutamente polémicas, sus pronunciamientos pues han sido en algún momento algo críticos, pero nada contundentes. Usted presenta ahora un cambio absolutamente de posición. Usted el programa que está presentando es crítico a muchas de las decisiones de gobierno que ha venido criticando la oposición, los sectores empresariales, los movimientos sociales también, pero en su momento cuando fueron aprobados y puestos en marcha usted no dijo nada. A ver, Janet, yo no he dicho, por ejemplo, que hay que destruir las cosas buenas que se han conseguido. Yo no he dicho, por ejemplo, que no se ha avanzado en educación, que no se ha avanzado en salud, que no se ha avanzado en derechos, que no se ha evolucionado en muchos aspectos, que tenemos 8.500 kilómetros de carreteras, que hoy tenemos 8 hidroeléctricas, de las cuales casi 3 están funcionando, que van a ahorrarle al país en breve 1.500 millones de dólares. Eso hay que mantenerlo, y lo sigo sosteniendo. Lo que digo es que lo que no se ha hecho, eso hay que hacer. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Y lo que no se ha hecho es lo que estoy diciéndole. Ejemplo, haber vuelto la mirada al campo, a la agricultura, a la agroindustria. Eso no se ha hecho, o se ha hecho poco desde Jimmy, pero ¿por qué lo dice ahora? Usted 10 años estuvo cerca del gobierno y pudo haberlo dicho, pudo haber propuesto, pudo haber logrado que sus propuestas a favor del campo ecuatoriano, que le doy absolutamente toda la razón, pero resulta que esa propuesta siempre sale a la palestra cuando estamos en elecciones, cuando vamos a un proceso electoral. Apenas se posesionan, se olvidan del campo. Espero que eso no suceda en su caso, pero ¿por qué no pudo hacer nada por la agricultura mientras estuvo de prefecto, o sea, durante su prefectura y su cercanía con el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Lo propuso? ¿Qué pasó con sus propuestas? Nosotros sí hacemos cosas, y muchas por la agricultura en la prefectura, y desde allí es que hemos advertido con claridad que esa es la salida del país. Pero yo le recuerdo algo, y con mucho respeto. Primero, que seguimos siendo miembros del Frente Unidos, pero segundo, que yo no soy consejero personal del señor presidente de la República, pero sí puedo decir, como líder de un movimiento nacional, cuáles son las cosas que faltan por hacer. Las soluciones extremas no sirven, las soluciones extremas a este país no le convienen. En este país me parece a mí que hay que mantener lo bueno, lo que no está bien, reformarlo, modificarlo, y lo que no se ha hecho, hacerlo. Estoy hablando yo de las cosas que no se han hecho. ¿A quién le puede molestar, Janet, que se abra las puertas a la banca internacional? ¿A quién le puede molestar empezar a tocar las puertas de otros países del mundo para que Ecuador mejore sus relaciones comerciales, las intensifique? Son cosas que no se han hecho y que perfectamente bien se pueden hacer. Sí, el problema son los tiempos para que usted proponga esto. O sea, ¿por qué usted no lo propuso mientras estuvo en buena lid con el gobierno, para ver si sus propuestas, ya que usted tenía puertas abiertas, podían cristalizarse? O en su momento también distanciarse, porque si usted ve que están haciendo cosas que le están haciendo daño al país, o que están alejando al país del desarrollo que todos necesitamos, pues hay otros momentos también para decidirse alejarse. Pero justo ahora, cuando vamos a empezar elecciones, ahora sí dice lo que piensa. Esa es mi crítica, muy respetuosa también. Por ejemplo, usted pide auditoría a la deuda china, recién ahora, cuando ya estamos hasta acá ahorcados con la deuda. Yo he hablado de que hay que renegociar esa deuda. Lo que usted dice, las observaciones siempre se hacen dentro del Frente Unido, se hacen, por supuesto, pero le vuelvo a decir, el día que Centro Democrático esté en el gobierno, tenga una cuota en el gobierno y pueda participar de alguna manera en el gobierno del Ecuador, ese día, pues bueno, yo puedo decirle, esto lo hice, esto no lo hice, esto pude hacerlo, pero nosotros no tenemos ni un conserje, pues Janet. No tenemos ni un conserje, hacemos lo que hacemos como un movimiento político, y el reconocer como reconocemos las muchas cosas buenas que ha hecho el gobierno del presidente Correa, no quiere decir que no veamos las cosas que no se han hecho y las cosas que faltan. Más bien nuestro aporte positivo... Sí, perdón, lo interrumpí. Las cosas que se han hecho positivas consideramos que hay que mantenerlas. Las cosas que no se han hecho, esas son las que nosotros consideramos que hay que empujar desde nuestro espacio como movimiento político. ¿Considera usted, por ejemplo, Jimmy, que hay que fiscalizar al gobierno? ¿Hay que fiscalizar para poder saber y determinar realmente, por ejemplo, hasta qué nivel ha ido la corrupción en este país, que no ha sido posible fiscalizarla? Janet,
contra lo que mucha gente cree, como por ahí puede pensarse, como Jairala es cercano al gobierno, nadie lo fiscaliza. Nosotros tenemos una muy meticulosa, muy cuidadosa fiscalización permanente de la Contraloría General del Estado. A las instituciones públicas, le puedo decir, Janet, sí las fiscalizan. Nosotros tenemos el permanente control de la Contraloría General del Estado. De manera que en lo que a nosotros respecta, siendo amigo del gobierno, a nosotros nos fiscalizan. Y no me molesta, todo lo contrario, me parece bien que se haga así. Es una forma de transparentar la gestión, pero no es cierto, como se pueda creer, que a los amigos del Estado, por ejemplo, ¿usted cree que porque yo soy amigo del gobierno, lo respeto al presidente de la República, están al día con las asignaciones de la prefectura del Guayas? No, están tan atrasadas como con todas las prefecturas del país por la crisis económica, porque ya el petróleo dejó de ser un componente del presupuesto. Entonces, no es tan cierto las cosas como se las pinta. Lo que pasa, Jimmy, es que no hablaba de usted ni de su gestión como prefecto, hablaba del gobierno en general, que no se le ha podido hacer una fiscalización como se debe. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realmente deja muchas deudas, o dejará muchas deudas cuando ya se termine este periodo, y en estos 10 años no ha habido una verdadera fiscalización. Miren lo que venimos a saber de Petroecuador recién ahora. ¿Qué le parece a usted? O sea, porque muchos candidatos proponen que una de las misiones de cualquiera que sea el próximo gobierno debe ser abrir los libros, desempolvar todo y fiscalizar, realmente entrar a ver hasta qué niveles ha llegado la corrupción. Bueno, pues si no ha habido corrupción, pues transparentarlo también. Janet, todos los candidatos debemos proponer lo mismo. Yo en este caso ya no como candidato, pero en su momento lo propuse. Todos están en la misma línea. Por eso queremos llegar a la Asamblea Nacional. Por eso nosotros, si bien no vamos a ir en este rato a la Presidencia de la República, vamos a apuntar a la Asamblea Nacional con candidatos en todas las provincias del país, incluso con candidatos en el exterior a los que hoy se les quiere quitar el derecho a votar. Esos 6 asambleístas que los eligen, los 2,5 millones de ecuatorianos que viven en el exterior, de los cuales votan, me parece, solo 180,000, porque no tienen las facilidades para votar. También queremos tener presencia en el exterior, porque hay mucho que hacer todavía por tantos ecuatorianos que abandonaron el Ecuador. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Pues pude conocer algunas conversaciones que hubo ayer luego de su presentación, en donde anunció que no presentaría una candidatura a la presidencia, pero se habla de que usted podría apoyar a Paul Olsen, quien está siendo apoyado por algunas, me parece que 150 organizaciones agrícolas en el país. ¿Ese podría ser su candidato? ¿Usted lo tiene en la lista? Nosotros no tenemos candidato, pero le digo que valoro lo que he escuchado del proyecto de Paul Olsen, y voy a tener conversaciones, porque yo no ando ni escondiéndome atrás de las puertas para reunirme con nadie. Hoy me voy a reunir con el señor Espinel, y algún otro, tengo una próxima reunión con el presidente del Partido Socialista. Yo no tengo que esconderme atrás de la puerta, Janet, no tengo nada que ocultar. Y esto es parte de la política, las conversaciones, los diálogos, los acercamientos. Y si mañana quien sea candidato de país busca al Movimiento Centro Democrático y le parece que son cosas posibles las que nosotros estamos planteando, también vamos a conversar, ¿no? Uno no tiene por qué sacarle el cuerpo a ese tipo de diálogos que son parte de la política, ¿no? Hay otros que se reúnen y quieren que nadie se entere. A mí no me interesa ocultar con quién me reúno. ¿Tiene, por ejemplo, ya reuniones programadas con la unidad de Jaime Nebot, o con la agrupación de Guillermo Lazo, con Compromiso Ecuador, o también con la Alianza de las Izquierdas, la Alianza Nacional por el Cambio? No están programadas, tampoco he sido invitado, pero en esas unidades a las que respeto, con esas unidades sí hay algunas diferencias que yo debo precisar, ¿no? Son unidades respetables, por supuesto, pero que la salida de los problemas del país es que se vaya Correa y ponerle el pie a todo lo que hizo. Esas no son las salidas del país. Esas son posiciones extremas que nosotros, como Centro Democrático, no compartimos. Pero de pronto hay otras fuerzas políticas, empezando por el propio Alianza País, que pueden entender que hay cosas por hacer todavía, que hay cosas en las que hicimos mala letra como país y que podemos mejorarlo. Y créanmelo, lo fundamental para nosotros
es regresar la mirada al agro. Ahora me alegra que todos los candidatos hablen de eso. Tenemos 6 meses hablando de eso, haciendo seminarios, haciendo foros en todo el país de ese tema, porque eso es lo que nos va a sacar de la crisis. Bueno, si sacáramos un archivo, y usted que también fue entrevistador y periodista, Jimmy, usted recordará, es histórico. En todas las campañas políticas, campañas electorales, todos los candidatos tienen en su programa como número 1 la recomposición y pues el crecimiento de la agricultura en nuestro país, y va a estar la economía allí, no sé qué. A la hora del té eso no les significa absolutamente nada y se van por otro lado y pues ahí queda el agro. Y así es como se ha ido deteriorando año tras año. Hay una diferencia, en los últimos años nunca tuvimos un precio de petróleo tan bajo, que ahora sí obligue, porque va a obligar al próximo presidente de la República a regresar la mirada al agro. Bueno, sí hemos tenido épocas con precios de petróleo de $7 y $14, igual tampoco regresaron a ver al agro. Yo realmente lo dudo, espero que lo hagan y espero que usted lo pueda lograr si llega. ¿Usted será candidato a la Asamblea Nacional o descarta cualquier tipo de candidatura? Vamos a tener asambleístas, seguramente candidatos en todas las provincias del país, y agrego que hay un escenario B que no es el deseable, que si mañana resulta que no hay ningún candidato que crea que estas son las salidas para la crisis, Centro Democrático tendrá que poner un candidato, que no necesariamente soy yo. Pero ese es un escenario que no es el que aspiramos, porque creemos que son cosas coherentes las que estamos planteando, pues presentaremos candidatos que no necesariamente será Jair Alan. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí la apertura total, pues para cuando tomen una decisión, sí sería interesante conocer, sobre todo si presentan un nuevo candidato. Yo sigo sumando a la lista. Jimmy dijo que habrá 10 candidatos. Yo pienso que podríamos llegar a los 16 a 17 candidatos en mis cuentas. Vamos a ver quién tiene la razón. Regresamos para seguir hablando de política. Paco Moncayo estará en nuestros estudios.